Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 27. Este capítulo 27 que se refiere exclusivamente a la huida de David al país de los filisteos, que nos llama bastante la atención. Ya hemos reflexionado bastante en los cursos anteriores. Esa primera parte del 1 al 4 principalmente que nos presenta y que nos dice que parece que David ya y carne oma lleva, porque tiene mucha persecución. Saúl no lo deja en paz. 2 oportunidades bastante difíciles, incluso para el propio David, porque David podría haber ajusticiado, digamos de esa manera, matándole al rey. Saúl lo tuvo allí. Incluso el jale, ¿verdad?, de los soldados, Pepe y en el capítulo 24, Yucado, PPT, con la espada de Golías, que él cuando adolescente, ¿se acuerdan?, había vencido y entonces estaba allí como para ultimar también. Sin embargo, él no lo hace. Dice, no soy digno, no puedo tocar. Y además no quedará impune jamás quien acabe con la vida del ungido del Señor. Entonces, pero después se confronta también, sino que un perdón que va mucho más allá todavía. Hoy cualquier supea y supea urosapuca y supea muy con ahí Saúl shemeko ape mape la rejeca mara pecuelira de yureína etcétera nada sareco. Mira, se da cuenta, mira el manto y tiene el manto que está totalmente entonces rasgado y que le falta una parte. ¿Por qué? Porque justamente ahí lo deja clavado para darle a entender nave. A pesar de que todo el mundo, ¿verdad?, todos los soldados y yo mismo también podría haberme sentido con ese deseo. Todo incluso me decían, sino que diciendo con justicia es el Señor el que pone a tu enemigo en tus manos. Y después de nuevo, lastimosamente, en este campamento en que viene a atacar, pero sin embargo David es el que va con Abisai y ahí se encuentran frente al rey de nuevo, como para darle una estocada con su propia lanza, pero no lo hace. Y después le llama, habla, ahí parece que Saúl de nuevo se arrepiente y dice, reconoce, pero no hay caso. Bueno, en fin, después termina diciendo justamente que tanto David como Saúl, cada uno fueron por su camino, dice. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Y enseguida comienza este capítulo 27 que nosotros estamos estudiando.
El capítulo 27 que nos habla de que David decide al final huir al país de los filisteos. Sin embargo, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matando cualquier día de estos. Ese es el enunciado, pero la problema imagina, entonces se monguerá, imagínate, la tercera puede ser la vencida y por lo tanto yo tendré que tomar decisiones. Mango Saúl de Acuayepa en encuentros así muy personalizados, Saúl que se encontraba mal y ahí como que quería aprovechar para matarlo, pero era incluso un cuerpo a cuerpo, podría haber sido de David contra Saúl, pero él tampoco no lo hace, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, es Saúl que ya utiliza todo el aparato estatal para vencer, ¿verdad?, a David. De ahí Puacaína es el año y entonces todo el aparato estatal al servicio. Por eso nosotros cuando reflexionábamos también sobre eso decíamos que después de 2000, 3000 años la vida del hombre, la existencia del hombre, las actitudes. Pero es siempre cuando leemos la Biblia tenemos que mirar las actitudes que encontramos aquí. Siempre es una actitud que busca nuestro provecho, nuestro bien. Peñan de Yeipotá, peñan de Yajeká, peñan de entonces, ya por acá, y nada ese, pero ñande venguana. Y sin embargo, aquí te está demostrando todo lo contrario, que no puede ser de esta manera. Esto no es de Dios. Lo que Dios nos pide siempre va a ser el vivir en comunidad, en preocuparnos de la comunidad, ñamañá, ya esa PA, o PB, entonces ya esa. Cómo ayudar, cómo poner ese granito de arena a favor de la comunidad. Nosotros, en este versículo 8 que hoy estamos mirando, David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los Gesuritas, los Girsitas y los Amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telán en dirección a sur y hasta el país de Egipto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nuestra jornada con el libro del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, 1, luego del 6 al 14. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando en el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y los rasgó
en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, éstas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Queridos amigos, qué linda es esta narración. Elías, que es llevado, dice, en el carro de torbellino. Pero ¿cuál es el mensaje principal? Aquí es, como decíamos al inicio, cuando Elías le llama a Eliseo, que él tiene que continuar, es una vocación. Y aquí se van los dos juntos, pasan el Jordán, le muestra el último, la fuerza, el poder. Esto es lo que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Separar, dividir todo aquello que es negativo, pero sobre todo el cruzar el Jordán, que significa ahora volver a recomenzar esta tarea tan importante que ya desde Moisés, Josué, ellos han iniciado. Es la gracia de Dios que está entrando nuevamente a la tierra prometida. El manto que se le cae y que se le queda. Dame por lo menos 2 de la tercera parte, ¿verdad?, de el poder que tienes, Elías. Si tú llegas a verme, es decir, si tú llegas a entender todo lo que yo te he enseñado, todo lo que yo he ofrecido, entonces ciertamente que recibirás también la fuerza del Señor. Todos estos símbolos son tan profundos para nosotros. Necesitamos fortalecernos. ¿Quién es ese Elías que nos deja el poder? Y ahí está el manto. El manto es la identidad. Es el seguimiento de ese maestro que nos deja su espiritualidad y que ahora nosotros, como Eliseo, tenemos que continuarlo en el mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también participó en la cumbre de Suiza sobre la paz en Ucrania. Lo hizo en calidad de observador. Putin había lanzado una propuesta de diálogo un día antes de la reunión. En ella decía que para iniciar conversaciones de paz, entre otras cosas, pedía la anexión de 4 territorios diferentes de Ucrania, el 15% del territorio del país, y la retirada de esos lugares de las tropas locales. Tras la cumbre, el Vaticano emitió un comunicado y, entre otras cosas, rechazó esta propuesta. La Santa Sede desea reafirmar la validez del principio fundamental del respeto de la soberanía de cada país y de la integridad de su territorio. Parolin también hizo hincapié en la preocupación por el incumplimiento de las convenciones de Ginebra y renovó el compromiso del Vaticano de facilitar el retorno de los niños ucranianos desde Rusia. La declaración final de la cumbre hizo un llamamiento al diálogo entre todas las partes, reafirmó la integridad territorial de Ucrania y afirmó que cualquier uso de armas nucleares en la guerra en curso es inadmisible. Fue firmada por 80 de los 92 países presentes. Siguiendo el carácter diplomático de la Santa Sede, la delegación vaticana no firmó la declaración final. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate.
Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 27, el versículo 8. David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los Gesuritas, a los Girsitas y a los Amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telán en dirección al sur y hasta el país de Egipto. Ya hemos hablado en otras oportunidades y hemos dicho de todo lo que significa la incursión. Ba'eve incursión. En el hebreo, el incursionar significa siempre con este sentido medio de pillaje, de bandidaje. Yahá lleva entonces para recolectar. Incluso miren que en la Biblia en muchas oportunidades aparece cuando los reyes, ¿verdad?, en tiempo en que los reyes salían para conquistar o salían en busca de botines, en síntesis, en tiempo en que los reyes salían para la guerra. En síntesis, no sé, era como ir a la caza, ¿verdad? O ir a la pesca, ya eso me enseñan de allí. Entonces, oye, por acá, ya saquea, ya echaba, veiga tú, mo veiga tú ñande la ñamandá, mo veiga tú ñande ñamombarete, ¿verdad? Entonces, todo un ejército. Claro que aquí, por la pinta, ellos van pensando y se van fortaleciendo y van agrandando también su poder. Entonces aquí, el vencer a los demás siempre estaba, por supuesto, en la estrategia. Pero claro que no es solo la estrategia también, además de las armas que podrían tener, sino que sobre todo en la cantidad también de personas, cómo ellos estaban. Entonces, por ahí imagínense, un imperio que tiene tanta gente que te rodea, etcétera, y te va atacando, y entonces, quiera o no quiera, te amilana, como mi chimbeiteña, de alandelan de mi chino, bebé, pliqui betenido, bebé, entonces, ¿qué podés hacer? Y no podrías hacer gran cosa, ¿verdad? No podrías hacer gran cosa. Y entonces aquí también hay toda una estrategia. Y a David se le presenta que subía con sus hombres y atacaban por sorpresa, por ejemplo, ¿verdad? Atacaban por sorpresa. Por eso que estamos hablando de una incursión, de
un bandidaje, de un pillaje, así se le pone a David. Tal vez el autor sagrado quiere demostrar, porque en este capítulo 28 es por primera vez que a David se le describe de una manera así bastante, entre comillas, vamos a decir, bastante grotesca, bastante dura, bastante difícil. Porque hasta ahora David fue un gentilhombre, ¿verdad? Siempre fue una persona muy gentil, fue una persona que siempre buscó lo mejor, que siempre perdonó, siempre tuvo mucha paciencia, siempre esperó, preguntó, dialogó y cuaseo, ñeporandú. Se vuelve una persona bastante inocente, ¿verdad? David es una persona bastante inocente, por lo menos en los primeros momentos hasta ahora. Pero oiga, tú ves ella, ¿verdad? Que hay un proceso, parece. Es como que el Señor le va abriendo los ojos y le está diciendo, David, despertate un poquitito, mira que no todo el mundo está actuando de la misma manera como vos estás actuando. De ella, pues ella posee y por una mía, de en Baistegina, pero sin embargo estamos viendo que los otros no lo están haciendo así contigo. Entonces, ahora que David se siente, ¿verdad? Y hasta casi podríamos decir, es una interpretación nuestra. Tendríamos que mirar desde un estudio y una exégesis de algún psicólogo, ¿verdad? Que nos ayude un poco. Pero siempre las frustraciones hacen que nosotros también nos volvamos un poquitito más agresivos, ¿verdad? Las mismas frustraciones. Sobre todo si no nos queremos quedar ya de molde. Porque está también ese que se frustra, ¿verdad? Y se deprime. E incluso si vamos a ir con la cuestión, ahí ya vamos a entrar con la cuestión de los signos, del zodíaco, etc. Hoy llega ahí el temperamento cuera. Es interesante, ¿verdad? Todo esto, mirar un poco las características de la personalidad. Y ciertamente que esto tiene mucho que ver también en nuestra personalidad. Porque hay algunas personas que son de cierta naturaleza que parece que cuanto más de le estás ahí asusando, es como ese perro que se pone furioso y comienza a ladrar y a ponerse como para atacar, ¿verdad? Bueno, esa es una posibilidad, esa es una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Bueno, pero aquí entendemos también que David, con toda la situación, con todo el peso que traía sobre sí, ahora se encuentra, él tiene que tomar una decisión. Menos mal que Aquís, que es filisteo y es de Gad, le permite y le dice, incluso cuando le pide, y le dice, yo no quisiera estar aquí contigo porque ya yo estorbata, o yo te puedo estorbar, o puede suceder cualquier cosa. El otro no dice nada en realidad, pero le designa, dice, una población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Es una pregunta bastante capciosa también. ¿Cómo es que tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Es como decir que Gad, entonces, si le quiere traer a la ciudad real, es porque entonces ve también en David, no sé, ve como algo de mucho liderazgo, de mucha capacidad. Entonces es como decir, bueno, tú te mereces estar aquí conmigo, en la ciudad real, en la ciudad más importante. En cuanto que David, por ahí piensa también y dice, no, a ver, 2 gallos, no gallinero, puede ser peligroso. Da Yuseina, ya que te agradezco que me hayas recibido aquí, porque yo estaba allá, pero claro, si invadía nomás sin pedir permiso, podría ser una declaración de guerra directamente a Aquís, y en lugar de hacer una amistad y que ellos se puedan entender, aquí se le podría haber hecho la guerra y ellos también, y entonces comienza otra situación más de persecución y de guerra. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré,
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, 27, y hoy subrayamos el versículo 8. David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los suritas, a los girsitas y a los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a Sur y hasta el país de Egipto. Entonces, más o menos te pone también la ubicación. Y te pone esta palabra porque esa gente, porque, como dándote a entender que esta gente como que son invasores, como que están entrando. Este es nuestro territorio, Yahshua, que podría haber dicho Aquís. Aquís, al comienzo y desde un comienzo parece que no le hace mucho caso a David. Le da simplemente, así como le había peticionado, M.H., y después al final justamente él va a decir, se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Será mi servidor para siempre. Eso es lo que va a pensar después Aquís al final. Porque David está jugando una partida a favor ahora de Aquís. Le recibe, él huye, se había cansado ya de Saúl. E incluso dice que él piensa, así Saúl perderá, dice, las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Habré escapado de sus manos. Luego, David, con los 600 hombres que lo acompañaban, cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. O sea que, ojo, ahí había pasado. Y ahora ya se le da este lugar que se llama así Siklag, y desde aquí él va a comenzar a incursionar. Ya en el versículo 8, luego, o sea, enseguida, apenas Orecola y territorio Pepe, ya te dijo que él se va a quedar 1 año y 4 meses. Se va a quedar aquí entre los filisteos. Nosotros habíamos visto y vamos a ver más adelante que David comienza a incursionar, ¿verdad? Comienza a incursionar y esto también le va a servir para que los filisteos comiencen poco a poco a Etecu, David, como que en ello de fuera. Y entonces los filisteos están pensando que lo que está pasando, David ya le sacó directamente el apoyo a Israel. David ya no está batallando ni guerreando a favor de Saúl. Era David el que desde un comienzo le había mantenido en el poder y en la monarquía a Saúl, el que le salva. En el capítulo 17 lo vemos claramente con el triunfo sobre Goliat. Pero ahora nos damos cuenta que Saúl es un malagradecido, ya es pesa, pero porque tiene miedo de David. Pero vamos a decir, este temor que tiene Saúl es por su egoísmo. Un egoísmo total, se cierra en sí mismo, no hay cuase invade, gente hoy lo manda sea, gente hoy la oye ya poana, gente nos enduya babepe, gente hoy cuase ya babepe. Entonces la olla pon la olla posee. Apenas y pone, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo qué es lo que sucede con David. David, podremos decir, desde lejos mirando, sin entrar mucho en ese contexto histórico, ya indica tú, ya juzgada David, va con la David ya pues, va con David Pepe la joya, va con David o decir la Pepe Pepe la joya, contra su propio pueblo, ¿verdad? Un vendepatria casi podríamos decir nosotros. Pero sin embargo no. Sin embargo nosotros podemos saber dentro de todo lo que fuimos reflexionando y mirando cómo él fue acorralado, fue perseguido. Y el temor final, como nos ponía en el capítulo 27:1, luego decía, no, esto hasta ahora está todo bien. Hasta ahora me salió todo bien, pero en cualquier momento, esto es como que Saúl es un bipolar. En cualquier momento ya puede ser cualquier talla su ya puede ser. A Pepe se indica tu mamá reaccionar. Cualquier cosa me puede pasar, me puede sorprender y por lo tanto David se va. Pero ahora David se pone a favor del rey Aquís. Y en el versículo 8 ya comienza a incursionar. Enseguida me voy. Y aquí te pone 3 pueblos, ¿verdad? Que están ahí.
y ataca por sorpresa a los gesuritas, todos están al sur, los quircitas y a los amalecitas. Estos son entonces los pueblos que están allí y que tenían su fuerza, su potencia y que presentaban también resistencia, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a sur y hacia el país de Egipto. Entonces David comienza a incursionar contra esto. Y de cierta manera le va a convenir también a Aquís. Por eso es que después Aquís, el rey de Gad, estará contento con David. Y bueno, aquí tiene un siervo. El otro luego se le presenta como siervo. ¿Cómo es que tu siervo, cómo es que tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Le dice, incluso yo no soy ni digno de residir contigo aquí en esta ciudad real, la que te pertenece a vos. Yo soy un simple siervo en tus manos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Su anhelo de soledad y recogimiento lo indujo a buscar un sitio bien apartado, y en esa afanosa búsqueda se encontró a un ermitaño llamado Marino, quien ya llevaba muchos años aislado del mundo y en penitencia. Por lo tanto, era de carácter áspero, riguroso y severo con su cuerpo. Y al conocerlo, Romualdo sintió que ese era el maestro que necesitaba. Pues el anacoreta lo acogió a regañadientes, pero como el recién llegado se plegó a su voluntad con una obediencia incondicional, no dudó en convertirse en su guía espiritual. Y para el efecto entonaba todos los días el salterio. Y dado que Romualdo no se lo sabía, cada vez que se equivocaba le golpeaba la misma oreja con una vara y después de cada sesión terminaba con ella magullada y sangrando, hasta que un día le dijo humildemente a Marino que si quería le aplicara el castigo en la oreja derecha, porque a fuerza de golpes se estaba quedando sordo de la izquierda. El maestro suavizó la corrección, pero mantuvo la exigencia de su enseñanza. Romualdo Onesti, nacido en Rávena, Italia, en el año 951, era el hijo de Sergio el Duque que gobernaba esa ciudad, y dado que creció entre algodones, era de esperarse, como en efecto ocurrió, que su juventud transcurriera en un ambiente disipado, hasta que a los 20 años le tocó presenciar la muerte de un hombre al que su padre abatió en un duelo y se sintió tan culpable de este hecho que para expiar la culpa de su progenitor ingresó en el convento de San Apolinar y luego de 3 años de estricta observancia de las reglas benedictinas sintió, a pesar de lo rígidas, que eran muy benignas para él y no colmaban sus expectativas, y por eso decidió abandonar el convento, y ahí fue cuando encontró a Marino. Y concluido su aprendizaje con este ermitaño, San Romualdo se refugió en un sitio abrupto, pero ya su fama de santidad había trascendido y muchos querían seguirlo. Entre ellos, Pedro Orseolo, gobernante de Venecia, que abdicó, vistió el sayal de penitente, lo siguió incondicionalmente y tras su muerte fue canonizado. Entonces fundó y dirigió varios monasterios más, pero como los frailes no le aguantaban la atacada, invariablemente era expulsado de todos los cenobios, es decir, monasterios, por la dureza de las reglas que imponía. Y se dio el caso de que los mismos monjes lo apalearan, quemaran su ramada, y en una oportunidad estuvo a punto de ser linchado y quemado, pero siempre se retiraba en silencio y con humildad.
Como un trashumante solitario, San Romualdo continuó buscando el lugar ideal para alcanzar sus sueños y lo encontró en una tierra escarpada cerca de Arezzo, que le regaló un noble castellano de apellido Maldoli, y allí erigió el monasterio de Camaldoli, de donde tomó su nombre la estricta orden de los camaldulenses, que no camandulenses, que fue fundada por San Romualdo en 1012, y en la que todos sus monjes están obligados de por vida a un voto absoluto de silencio, penitencia, adoración y ayuno. Allí permaneció San Romualdo varios años sumido en su mutismo, sometido a la mortificación y a la privación de toda clase de alimentos. Pero cuando ya rondaba los 80 años, le dio por salir a establecer otros monasterios, y mientras recuperaba fuerzas, lo sorprendió la muerte en su celda de Val di Castro el 19 de junio de 1027, y fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1595. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Romualdo que nos enseñe a buscar a Dios en el silencio. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sufrimiento, siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Honestamente y cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y aquí, en este versículo 8 que hoy subrayamos, te pone algunos nombres: los Gesuritas, los Girsitas y los Amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a Sur y hasta el país de Egipto. Bueno, ¿por qué estos tres nombres? David no ha abandonado a Dios. David no ha abandonado a Dios. Nosotros sabemos que David se encuentra en una situación de aprieto, eso sí, de aprieto. Incluso él pensó y dice: tengo que asegurar nomás porque tipo y bipolar. Dice una cosa, pero y me va a venir otra vez con hombres seleccionados, y eso es peligroso, porque por ahí nos puede tomar de sorpresa, ¿verdad? Entonces mejor nomás que yo decida, o decidí. Y aquí, David no ha abandonado a Dios por completo. Por ahora solo él va a atacar también a los enemigos de Israel. Estos son enemigos de Israel en realidad. De cierta manera, David le está ayudando a Saúl otra vez. Le está ayudando otra vez. Vamos a decir, pasando con los filisteos, podríamos decir que es un vendepache. Oñe vende, oñe entrega, oñe me filisteo, ojo con Aquís, rey de los filisteos, de Gat, y le abandona a Saúl. Uno puede decir, pero qué bárbaro, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Va a piopea David. Vos que sos rey, vos que ya fuiste ungido, atención. Pero también sabemos que hasta ese momento él no está ejerciendo ningún poder. Y bueno, pero el autor sagrado te juega un poquitito, pero para la de cuál la teracuera. Amaba Goaina. Los Jerusitas, los Geseritas y los Amalecitas. Estos personajes son enemigos de Israel. Son enemigos de Israel. Él está con los filisteos, pero está atacando desde esa zona que es Siquelag, que le había dado el rey de Gad, Aquís le había dado a David. Él desde esa zona comienza con sus incursiones. ¿Qué será que David está queriendo mostrar con esto? ¿Será que David quiere quedar bien, más bien con Saúl? ¿O será que lo que está pasando? Porque David está luchando contra estos que son enemigos acérrimos de Israel. O sea, le está favoreciendo a Saúl. Ciertamente que este es un trabajo, o tendría que ser un trabajo de Saúl, que tendría que venir ahí, ¿verdad?, a repeler o lo que sea. Y más o menos como en en el sur nomás está Nina. Claro que ellos están, esa zona que le corresponde, está en Gibeá, Jerusalén, todo eso le corresponde aquí, en este caso, a Saúl. Pero por otra parte, nos hace entender que él no está, Saúl, ¿verdad?, no está luchando por mantenerse firme, por expandirse. Sí, tal vez, hasta podríamos nosotros suponer, si están allá en el fondo, en el sur. Pero ahora David, que está con los filisteos, él comienza a trabajar, pero comienza a defender a Israel. Y entonces solo ataca a los enemigos de Israel. Esto probablemente le haya dado a David un poco también a él de consuelo. Este es otro elemento para reflexionar. Porque un mene cuando él le gustó página landera y ñandú, vos te sentís parte de esta realidad, de esta nación, pero donde le a poner la UP bendica tu hija la remba página, diga tú iré ya por ahí, porque eres ñemose, porque te están persiguiendo. Y estas son situaciones, queridos amigos, ñandé como allá allá. Está ahí la gente peichagua. Un vaposeo, yapó, ciertamente que David ya ahí, arecola y cosas fuera. Pero los otros que también, porque toditos y nada, a ni que llamemos a que Saúl, porque tiene el poder, él es el que está en la verdad. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a tomar determinaciones o cuando vamos a comenzar a perseguir a alguien. Y esto es esencial. Y en todo los estamentos ya es enseñanza. En los estamentos políticos ni les quiero comentar porque Pepe al 2x3 es el pan nuestro de cada día.
pero dentro también de nuestras familias muchas veces es lo mismo. Ella ya que se actúe con libertad, con tranquilidad, la yapona lleva peoñandú ajina y actúa hoy cuando es dentro de la familia, ¿verdad? Y dentro de la iglesia la misma cosa. ¿Cuántas veces uno se encuentra en las capillas, verdad? O si no, entre los mismos, tendo tacuera lleva. No porque sea de la mandacia, de la párroco, se pea, se amueve. Entonces hay una persecución contra los otros mismos, ¿verdad? No le permite entrar en su territorio, no le permite celebrar aquí, no le permite hacer esto, a pesar lleva. ¿Y por qué? En el fondo, la actitud. Actitud ya es de actitud directamente de egoísmo. Actitud de Saúl. Pero sin embargo, David, a pesar de que él, y dice, porque a veces nace Yabeima, se va con Aquís, le da esa posibilidad, y él de nuevo comienza a trabajar. Quiere decir que David no se queda con esa bronca o no se queda con ese odio, sino que él sigue trabajando a favor de Israel. Porque estos enemigos que nosotros hemos visto aquí, Gesuritas, Girsitas, Amalecitas, eran los eternos contrincantes, ¿verdad?, de Israel. Saúl humillando a Yapuisna, pero David aquí le está ayudando desde el anonimato. Pero oye, Polape, es una forma de perdonar y de decir, David, se ama potacoave, ande Saúl, ya posee al final de cuentas, pero siendo otro vamos. Muy bien, queridos amigos, vamos a pedir también al Señor que nos ayude un poco a abrir los ojos y a ver cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra sociedad, cómo tenemos que luchar siempre a favor del bien y de la verdad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.